Saludos amigos, bienvenidos al Instituto Bíblico Ayin. Este es un proyecto educativo de la Asamblea de Yahweh Internacional. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a la siguiente dirección: asamblea.d.yahweh@hotmail.com, o a la dirección que tenemos acá en la pizarra, ayin@gmx.com. En cualquiera de las direcciones que tenemos, que nos escriban, pues recibiremos su correspondencia. Habla para ustedes José Álvarez Rivera, y nuestro tema de hoy será los 613 mandamientos, la parte 11, porque ya habíamos dado anteriormente este, pues 10 partes de este tema, y están grabadas esas partes en otra página que les vamos a indicar después, que se llama escuelahebraica.tk, y en otras páginas como asambleadeyahweh.com.tk, perdón, están guardados ¿verdad?, esos temas. Pero hoy vamos a continuar con la parte 11, es decir, desde el mandamiento 358 en adelante. Como ustedes ven por el número, ya pasamos de la mitad, ¿verdad?, de los mandamientos. Son 613, según los registran o según los enumeran los rabinos, porque en la realidad no son 613, son menos. Pero bueno, como se han enumerado de esa manera, pues seguimos esa misma numeración, ¿verdad? Entonces comenzamos por el 358. Estos mandamientos los hemos agrupado en temas, por temas, ¿ve? No seguimos el orden específico que presentan los rabinos, sino que, o sea, no el orden en que aparecen las escrituras, mejor dicho, sino que los agrupamos por temas. ¿Ok? Entonces el tema de hoy es agricultura y cuidado de animales. Es decir, que hay mandamientos específicos en la Torá que tienen que ver con el cuidado de animales. Y eso es uno de los temas que vamos a tratar hoy. Dentro de estos mandamientos 613, hoy quizás incluyamos dos o tres temas, porque no son muchos. Entonces, pues el primero es sobre agricultura y cuidado de animales. Como ustedes verán, algunos de estos mandamientos no aplican a todo el mundo, ¿verdad? Ustedes saben que hay personas que insisten en que nosotros tenemos que observar todos los mandamientos de la Torá. Hay que tener cuidado con esa afirmación, hermanos, porque no todos los mandamientos de la Torá aplican a todo el mundo. ¿eh? Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Estos mandamientos que vamos a considerar hoy, o ahora en este momento, no aplican a todo el mundo. Aplican solamente a personas que tienen animales y que tienen una finca agrícola, o que bregan con la agricultura. Si usted no tiene animales, no cría animales, no brega con la agricultura, entonces estos mandamientos no aplican a usted. Eso no quiere decir que han sido abolidos, ¿verdad? Eso es otra cosa. No han sido abolidos, pero no aplican a todo el mundo. Eso es una realidad que tenemos y que hemos aprendido también de los rabinos. Los rabinos del judaísmo también dicen eso mismo, y es la verdad. Primero, 358. Este mandamiento prohíbe, y es Levíticos 19:19. Este mandamiento prohíbe cruzar ganado de diferentes especies. ¿Ok? Y es un mandamiento aplicable. Hoy día es aplicable. Lo que pasa es que es aplicable a usted solamente si usted tiene animales. Obviamente, ¿verdad? El Levíticos 19:19 dice: mis estatutos guardaréis. A tu animal no harás ayuntar para misturas. O sea, no habrá mezclas de animales. Tu eh, tu semilla no sembrarás con mixtura de semillas. Debe decir tu era, no sembrarás con mixtura de semillas. Y no te pondrás vestidos con mezcla de diversas cosas. Ajá. Pero aquí vamos a recalcar este mandamiento que dice: a tu animal no harás ayuntar para misturas. Estamos utilizando la versión Reina Valera antigua del 1909, porque es la que la mayor parte de los cristianos estudian, ¿verdad? Es la versión más utilizada. Hay algunas palabritas un poco extrañas que en ese caso pues trataremos de explicarlas. Este mandamiento es sencillo: no se deben hacer
mezclas de animales, o sea, de mezclar razas de animales, ¿eh? Pero no solamente eso, no se permite ayuntar, o sea, trabajar con dos animales diferentes, aunque eso está en otro mandamiento aparte también. El 359 dice, no sembrar diferentes tipos de semillas juntas en un campo. Y es el mismo versículo. ¿Eh? Dice, mis estatutos guardaréis, a tu animal no harás ayuntar para mixtura, tu era no sembrarás con mixtura de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de diversas cosas. Así que se prohíbe también en la Torah sembrar una era en la que se mezclen distintos tipos de semillas juntas, ¿verdad? En la misma área. Si usted tiene un campo y usted va a sembrar y tiene distintos tipos de semilla para sembrar, entonces debe sembrar cada tipo de semilla en un área diferente, ¿eh? No mezclarlas. Obviamente, si usted no tiene un campo donde sembrar, entonces este mandamiento no aplica a usted. El siguiente es el 360. No comer, o sea, el mandamiento prohíbe comer del fruto de un árbol por 3 años desde el momento en que se sembró. Interesante. Levíticos 19:23 dice, y cuando hubiereis entrado en la tierra y plantareis todo árbol de comer, quitaréis su prepucio, lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Interesante, que ahí aplica el concepto de la circuncisión y la incircuncisión a los árboles, ¿verdad? Entonces, cuando dice quitará su prepucio, interesante esa traducción literal, porque así es como dice el hebreo. Lo que quiere decir es que sacarás su primer fruto, ¿ok? El primer cosecho o la cosecha primera que dé un árbol, ¿verdad? De 3 años desde el momento en que se sembró, no se puede cosechar. ¿Ok? Eso es lo primero de su fruto, que aquí lo llama quitarle el prepucio. Quiere decir coger toda esa cosecha primera y disponer de ella, no comerla, no usarla. No se comerá, dice claramente. Ahora, otra vez, los rabinos dicen que ese mandamiento es aplicable solamente en la tierra de Israel. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Y de dónde se puede sacar la idea de que ese mandamiento es solamente aplicable en la tierra de Israel? Bueno, los rabinos sacan esa conclusión de la primera frase de ese verso. Fíjense que el verso empieza diciendo, y cuando hubiereis entrado en la tierra, ¿en cuál tierra? En la tierra de Israel, ¿eh? Entonces harás esto y esto y esto. Eso quiere decir que estos mandamientos aplican en la tierra de Israel. Eso quiere decir, y los rabinos lo dicen también, y nosotros estamos de acuerdo, en que este mandamiento en específico no aplica a otras tierras fuera de la tierra de Israel. Si usted vive en Puerto Rico, en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Uruguay, en todas partes que viven en Estados Unidos, este mandamiento no aplica a usted. Porque dice el pasaje, cuando hubieres entrado en la tierra prometida, en la tierra de Israel, y plantareis todo árbol de comer, etcétera, etcétera, entonces se cumple eso. Así que tienen que cumplirse dos cosas para que ese mandamiento aplique a usted. Primero, ese es cuando haya entrado a la tierra de Israel. Segundo, cuando plantares árboles de frutos que se comen, ¿verdad? O sea que aún viviendo en la tierra de Israel, si usted no tiene un sembrado, si usted no tiene una finca, si usted no tiene un sitio donde sembrar y usted no siembra, entonces el mandamiento no aplica a usted. Es sencillo, hermanos. Así que tenga cuidado con esa afirmación que dicen algunos de que todos los mandamientos de la Torah hay que observarlos hoy. No, señor. Hay muchos mandamientos de la Torah que no se pueden observar hoy. Y aquí tenemos algunos de esos, ¿verdad? Yo me refiero a que no se pueden observar hoy por todo el mundo, por todas las personas, ¿ok? Porque lo que ya hemos explicado, ¿no? Así que aplica solamente si usted tiene una finca, si usted siembra. Y en este caso de este que mencionamos ahora, si usted vive en la tierra de Israel. El mandamiento 361 dice, o sea, trata de que
el fruto de los árboles frutales en el cuarto año, ¿verdad? Después de haber sembrado ese árbol, será consagrado como diezmo a Yahweh, como segundo diezmo a Yahweh, y será comido en Jerusalén. ¿Ok? Vamos a leerlo. La Torá dice, Levíticos 19:24, dice, y el cuarto año todo su fruto será santidad de loores a Yahweh. Eso quiere decir, todo su fruto será consagrado a Yahweh, dedicado a Yahweh. ¿Eh? Una dedicación de loores, quiere decir en honor, en loor, en alabanza a Yahweh. Así que fíjese qué curioso. En ese el tercer año, hasta el tercer año, usted tiene que botar el fruto de ese árbol, de los árboles que sembró, ¿verdad? Entonces, el cuarto año tampoco puede comer del fruto de ese árbol, porque dice ahí la Torah que en el cuarto año todo su fruto será dedicado a Yahweh. Claro, en los tiempos del templo eso significaba que todo la cosecha del cuarto año habría que entregársela a los sacerdotes o a los levitas, ¿verdad? Consagrado a Yahweh. O que los levitas indicaran, o los sacerdotes indicaran habría que hacer con esa cosecha. El número 362 trata de que no se debe sembrar grano ni hierbas en un viñedo. ¿Okay? Dice así la Deuteronomio 22:9. No sembrarás tu viña de varias semillas, porque no se deprave la plenitud de la semilla que sembraste y el fruto de la viña. Ese es muy parecido al otro que ya comentamos, ¿verdad? Pero los rabinos interpretan que eso quiere decir que no se debe sembrar plantas que producen grano, por ejemplo como habichuelas, gandules, etcétera, eh, junto con plantas que no producen grano. ¿Eh? Por eso dice hierbas, no sembrar grano ni hierbas en un viñedo. No sembrarás tu viña de varias semillas. Eso lo que quiere decir es mezclar semillas de productos diferentes en un solo viñedo, en una sola área, ¿verdad? Este, y dice ahí que si se hace eso, se deprava la plenitud de la semilla que sembraste. O sea, se corrompe la semilla. ¿Ok? Otra vez, ese es otro de los mandamientos que solo es aplicable en la tierra de Israel. Y tampoco es aplicable a todo el mundo porque solamente lo pueden cumplir las personas que tienen una finca o un predio de terreno, ¿verdad? Donde siembran. Y si siembran, porque si no siembran, pues tampoco eso aplica, ¿verdad? El siguiente, el 364, dice, está en Deuteronomio 22:10. Dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Ajá, o sea que ahí prohíbe trabajar con bestias de diferentes especies enyugadas juntas. O sea, usted no puede arar su terreno enyugando con el mismo yugo a un buey y un asno, por ejemplo. O un buey y un mulo. O un mulo y un asno. O un asno y un mulo. Cualquier combinación de esas está prohibido en la Torah. Otra vez, ese es un mandamiento que solamente aplica a los que tienen terreno, tienen animales y aran con animales. Hoy día en que el arado o la arada se hace con máquinas, pues eso no aplica tampoco. O sea, no es que, cuando digo no aplica, quiere decir que no se puede observar, a menos que usted tenga esas condiciones, ¿verdad? Una finca y que esté sembrando y que tenga animales para arar. Solamente así puede sembrar, cumplir ese mandamiento. Y los rabinos añaden que también tiene que estar viviendo en la tierra de Israel. ¿Eh? Porque los rabinos, que son tremendos expositores de la Torá, dicen que este mandamiento solamente aplica a la tierra de Israel. O sea que, y según eso, si usted tiene todas esas condiciones de que tiene una finca, siembra, la va a arar y tiene animales para arar, todavía si usted no vive en la tierra de Israel, no puede cumplir ese mandamiento. Eso es lo que dicen los rabinos, ¿verdad? Hay algunas personas que dicen que sí, que eso es aplicable en cualquier lugar. Bueno, si usted entiende que eso es aplicable en cualquier lugar, entonces pues, ok, lo hace. Usted lo hace, ok. Pero obviamente solamente lo puede hacer si tiene un predio de terreno para sembrar, si va a sembrar y si tiene animales para arar. Ok.
El siguiente tema de bajo esta misma sección es la vestimenta. De hecho, ya comentamos algunas de estas cosas en otros foros, vamos a decir, en otros lugares, en otra ocasión pasada. Pero pues, como estamos siguiendo en orden los 613 mandamientos, pues tenemos que repetirlo. Y es sobre la vestimenta. Hay varios mandamientos de los 613 que son relativos a vestimenta. El 365 dice lo siguiente en Deuteronomio 22, 5. Y es un mandamiento que prohíbe simplemente que el hombre vista ropa de mujer. Dice, no vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque abominación es a Yahweh tu Elohim cualquiera que hace esto. ¿Eh? Entonces, ese mandamiento no está diciendo, como algunas personas equivocadamente aplican, no está diciendo que la mujer no puede usar pantalones. Lo que está diciendo es que la mujer no debe usar pantalones de hombre, o ropa de hombre, llámese pantalones, llámese como se llame. Este, aplica así, que la mujer no debe vestir ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. ¿Eh? De hecho, el 366, que es el que sigue, los rabinos lo ponen como otro mandamiento. Sin embargo, ustedes pueden notar que es el mismo mandamiento, ¿verdad? Y la misma cita en Deuteronomio 22:5 dice que una mujer no vista ropa de hombre. El 365 es que un hombre no vista ropa de mujer. El 366 que una mujer no vista ropa de hombre. Sin embargo, para nosotros, realmente eso es el mismo mandamiento. Dice, no vestirá la mujer hábito de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Yahweh tu Elohim, cualquiera que hace esto. Entonces estábamos diciendo que eso no significa que la mujer no pueda usar un pantalón hecho para mujer. Lo importante es que la mujer debe entonces, si quiere observar estos mandamientos de la Torah, y estos sí son aplicables a todos, a todo el mundo, en todos los lugares. Y incluso los rabinos dicen eso también. Esto es aplicable a toda persona, a toda persona que quiere obedecer la Torah, ¿verdad? Y en cualquier lugar donde viva. Entonces, pues, no quiere decir que la mujer no puede vestir un pantalón que fue hecho para mujer. De hecho, hay pantalones que son hechos para mujer y que ningún hombre se atrevería a ponérselos. Usted sabe que eso es obvio. Hay pantalones que son hechos para la mujer. Pues eso lo puede usar la mujer. Y no está violando ese mandamiento. Ahora, si esa mujer se pone un pantalón que fue hecho para el hombre, ¿verdad? Que es un estilo típico masculino, entonces está violando ese mandamiento de la Torah. ¿Okay? Y lo mismo aplica al hombre. ¿No? Si el hombre se pone un pantalón, aunque sea pantalón, fíjese, y ese pantalón fue hecho para mujer, tiene un diseño así muy femenino, ¿verdad? Que se ve que es para mujer, entonces el hombre está violando ese mandamiento de la Torah si usa ese pantalón. ¿Ok? Eso pues es ser sujeto a las tradiciones humanas, religiosas de algunas religiones, ¿verdad? Que prohíben terminantemente que la mujer use pantalones, sea como sea. ¿Eh? Pues si uno no está atado a esas tradiciones religiosas, entonces es fácil ver y entender de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque fíjese que cuando se dio ese mandamiento, ni el hombre no usaba pantalones. Ajá, usted sabe eso. En los tiempos en que se dio ese mandamiento, en los tiempos antiguos en Israel, todos los hombres y mujeres usaban túnicas. Una túnica larga, de los hombros hasta los tobillos, en el caso de las mujeres. Y en el caso de los hombres, la túnica era de los hombros hasta media pierna. Y en algunos casos hasta las rodillas. Quiere decir que la única diferencia en aquel tiempo entre la vestimenta del hombre y de la mujer era el estilo y el largo de la túnica. Es sencillo. ¿Eh? Por lo tanto, eso de pantalones o no pantalones no aplicaba en aquel tiempo. En aquel tiempo nadie usaba pantalones en Israel. ¿Okay? Ni el hombre ni la mujer. Excepto que los sacerdotes se les mandó usar un pantaloncito corto interior por dentro, debajo de la túnica, para protegerse, ¿verdad? Pero eso es otro tema. ¿Ok? Así que queda claro, por eso es que entre nosotros no se prohíbe que la mujer use pantalones, siempre que sean pantalones de mujer, obviamente. Y también se les enseña a las hermanas que deben usar ropa recatada, como quiera que sea, ¿verdad?
Porque hoy día algunos pantalones de mujer los hacen demasiado pegados al cuerpo, demasiado apretados, que muestra toda la figura, la forma del cuerpo, ¿verdad? Eso es inapropiado también. Eso es inapropiado porque no es una vestimenta modesta. La mujer entonces debe cuidarse de que su vestimenta sea modesta, que sea decente, ¿verdad? Sea pantalón o falda o lo que sea. Y que no sea muy corta, obviamente, porque tampoco, también está prohibido en la Torah mostrar la desnudez. Entonces hay que velar siempre que la ropa no sea demasiado corta. Que no sea demasiado corta, que no muestre la desnudez. Bueno, el mandamiento 367 dice, Deuteronomio 22:11, no te vestirás de mistura de lana y lino juntamente. De manera que la Torah prohíbe vestir ropas hechas de lana y de lino mezclados. Entonces hay personas que me han preguntado, bueno, y si yo compro una ropa que no es de lana ni es de lino, ¿verdad? Pero tiene otras mezclas sintéticas. Bueno, pues yo me imagino que eso no aplica. Digo me imagino porque eso no está dicho así claramente en la Torá, ¿verdad? Lo que la Torá no dice específicamente, entonces está sujeto a interpretaciones. ¿Ok? Si la Torá dice algo específico, eso no está sujeto a interpretaciones diferentes. Pero como en este caso la Torá menciona específicamente la lana y el lino, entonces podemos interpretar con justicia de que eso se refiere a mezclar telas de lana y lino juntas en la misma, o sea, hilos de lana y lino juntos en la misma tela. Eso es lo que prohíbe la Torá. Modernamente ustedes saben que hay mezclas de hilos sintéticos, ¿no? De hilos sintéticos o de algodón, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en ese caso, la Torah no menciona eso, por lo tanto, pues eso está sujeto a interpretaciones. Y esto quiere decir que usted, si cree que aplica, pues no lo use. Y si cree que no aplica el mandamiento, pues puede usar una mezcla de otras cosas. Siempre que no sea una mezcla de lana y lino. Fíjese que eso es un principio general. ¿Ok? Aquí no, eso no está atado ni a la tierra de Israel ni a ningún tiempo, sino que es un principio general. Ahora, el siguiente tema dentro de los 613 mandamientos eh, es sobre el primogénito. Vamos a ver algunos detalles curiosos, interesantes aquí con respecto al primogénito. ¿Okay? El primogénito es el primer hijo de un hombre, ¿verdad? En un matrimonio, obviamente. Dice lo siguiente, el primer mandamiento, o sea, de este tema, o sea, el 368, tiene que ver con el redimir el primogénito varón. ¿Ok? Redimir el primogénito varón. Y eso incluye hombres y animales. Mira lo que dice Éxodo 13:13. También se repite en Éxodo 34:20. Y se repite en Números 18:15. Dice, harás pasar a Yahweh todo lo que abriere la matriz. Asimismo, todo primerizo que abriere la matriz de tus animales, los machos, serán de Yahweh. Quiere decir que según este mandamiento, todo primer nacido, sea un varón, o sea, un muchacho, un hijo, un ser humano, o un animal de la crianza, pertenece a Yahweh. Pero ¿cómo es que se le da a Yahweh eso? Bueno, usted no puede ir al cielo a llevarle eso a Yahweh. Eso aplicaba, hermanos, por eso es que esto aplica solamente a la tierra de Israel. Eso aplicaba en tiempos antiguos cuando existía el sacerdocio levítico. ¿Ok? Y esos animales se les consagraban a Yahweh por medio de llevarlos al templo, ¿verdad? Y entregárselos a los levitas o sacerdotes. Ahora, ¿qué pasaba si era un animal inmundo? ¿Ok? ¿Qué pasaba si usted criaba, por ejemplo, burros, mulos y algún otro animal que sea inmundo, ¿verdad? Como el cerdo, aunque se supone que no criara cerdos para comer, pero había otros motivos, otras razones para criar cerdos, ¿verdad? Según el mulo, el burro
que son animales inmundos, el camello, pues se utilizaban para otras cosas y es permitido tenerlos. ¿Eh? Es permitido tenerlos. Entonces, ¿qué pasa con el primogénito de cada animal inmundo o impuro? Según Levíticos 20, según Levíticos 11, usted sabe la lista que hay ahí de animales impuros o inmundos que no se pueden comer de esas carnes. Pero algunos se pueden usar para otras cosas. Por ejemplo, el caballo es un animal inmundo y no se puede comer, pero usted lo puede usar para montar, ¿verdad? El burro se puede usar para arar, o el mulo más bien. El mulo es un híbrido, pero los que tienen mulos lo utilizan para arar. Entonces, ¿qué se hace con el primogénito de esos animales inmundos? Pues mire, la siguiente instrucción está en Éxodo 34:20. Dice, empero redimirás con cordero el primerizo del asno, y si no lo redimieres, le has de cortar la cabeza. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y no serán vistos vacíos delante de mí. Sencillo, lo que dice del asno aplica a cualquier animal inmundo. ¿Ok? El primer nacido de un animal inmundo como es el asno, tiene que redimirlo. Redimirlo con un cordero. Eso quiere decir que en lugar del primer nacido de un asno, de una asna obviamente, de un asno y una asna, el primer burrito que le nazca a esa asna, usted tenía como no podía entregarlo al templo porque es un animal inmundo, entonces tenía que entregar un cordero en lugar de ese asnito, ¿verdad? De ese asnillo. Eso es lo que se llama redimirlo con un cordero. ¿Ok? Y dice que redimirás todo primogénito de tus hijos. Entonces, con los hijos pasaba lo mismo. El primer hijo, el primer nacido de un matrimonio, tenía que entregarse al templo. Pero entonces, ya eso es otro tema, pero se dio otro mandamiento en el sentido de que usted podía redimir ese hijo. Y en lugar de entregarlo al templo, ofrecía también un animal como redención, ¿verdad? En lugar de su hijo primogénito. Eh, bueno, dice que redimir el primogénito de un asna, ya leímos el Éxodo 13:13. Sin embargo, aquí lo pone aparte el 369 como redimir el primogénito de un asna y especifica que es aplicable solamente en la tierra de Israel. Pero el mandamiento es el mismo: harás pasar a Yahweh todo lo que abriere la matriz, asimismo todo primogénito que abriere la matriz de tus animales, los machos serán de Yahweh. Muy bien, el 370 manda a matar el primogénito de un asna si no se redime. Fíjense que este mandamiento va encaminado simplemente a forzar a la persona a redimirlo, ¿verdad? No está obligada la persona a matar el animal, el mulo o el asno en este caso, sino que se dice que si no lo redime, entonces tiene que matarlo. Y es simplemente para forzar a la persona a que haga la redención. ¿Ok? Dice, ya lo vimos, es el mismo mandamiento otra vez. Por eso es que nosotros decimos, como dijimos al principio, que en realidad no son 613 mandamientos, son menos. Lo que pasa es que los rabinos disectan un versículo, a veces en 2 o 3 mandamientos, cuando se puede tomar eso, todo eso como un solo mandamiento. Pero ya que lo han disectado de esa manera, lo han diferenciado así, pues seguimos ese orden. El 370 es entonces romper el cuello del primogénito de un asna si no se redime, el mismo versículo. Y dice que le has de cortar la cabeza. El verso 20, Éxodo 34:20 dice, pero redimirás con cordero el primerizo del asno, y si no lo redimieres, le has de cortar la cabeza. Redimirás todo primogénito de tus hijos, etcétera. Otra vez lo mismo, pero recalcando, ¿verdad?, que este mandamiento es para, en cierto modo, forzar a las personas, a los fieles, a redimir los animales inmundos. ¿Sí? Digo, el primogénito. Eso quiere decir que nadie podía en Israel ofrecer en el templo un animal inmundo, como por ejemplo el primogénito de un asna, ¿verdad?, de una burra, pues no se podía ofrecer, a pesar de que él dijo que todo primogénito de hombres y animales le pertenecen a Yahweh. Pues como los animales inmundos no son aceptables en el templo, entonces habría que redimirlo, había que mandar al templo otro animal en lugar de ese primogénito. Esto nos enseña otra cosa,
que estos mandamientos relativos a esto que estamos hablando ahora mismo solamente aplican a la tierra de Israel. Porque usted, por dos cosas. Primero, porque en la tierra de Israel no hay templo. Aun cuando usted viviera en Israel, tampoco puede cumplir esto, porque no hay un templo donde llevar esas ofrendas que se presentaban en aquellos tiempos antiguos, ¿verdad? El sistema levítico está inactivo también. No digo que ha sido abolido, nada de la Torá ha sido abolido, pero el sistema levítico está inactivo. O sea, los levitas no están en funcionamiento, no están en funciones. ¿Por qué? Porque la única función de los levitas, o al menos la principal, era presentar los sacrificios en el templo, presentar oraciones especiales en el templo, ¿verdad? Y llevar a cabo ciertas ceremonias especiales en el templo. Como no hay templo, entonces los levitas, aunque existen, aunque ahora hay levitas en el pueblo judío, no pueden funcionar. No tienen función excepto que no sea la de enseñar, ¿verdad? Educar al pueblo. Ahora, hay el último de los mandamientos de los que vamos a considerar hoy, que es el 371. Dice así, está en Números 18, 17. Y dice, mas el primogénito de vaca y el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor suave a Yahweh. Fíjese que este mandamiento está diciendo claramente que el primogénito de un animal limpio, como es la vaca, el cordero, la cabra, etcétera, etcétera, la oveja, cualquier animal de estos limpios, el primogénito no se puede redimir, había que llevarlo al templo. Eran cosas santificadas, consagradas, dedicadas. Y dice que la sangre de ellos se rociará sobre el altar. Es decir, que ese animal, el primogénito de una vaca, por ejemplo, de una cabra, de una oveja, había que llevarlo al templo y inmolarlo allí y derramar la sangre sobre el altar. Y cuando dice quemarás la grosura de ellos, quiere decir que aquellas partes del animal limpio que están prohibidas comer, había que quemarlas en el altar de las ofrendas, ¿verdad? Por ejemplo, la grasa del animal, había que quemarla. Es casi lo único. Y la sangre, ¿verdad? La sangre se derramaba sobre el altar, no sobre el altar, pero al pie del altar. Al pie del altar había una zanja especial preparada que recogía toda esa sangre de los animales y la conducía hacia cierto sitio fuera del templo, donde se recogía allá en recipientes especiales y se utilizaba, se vendía para estiércol, para hacer composta, ¿verdad? Quizás en aquellos tiempos no se llamaba así, pero se utilizaba para regar terrenos, ¿okay? donde se sembraban productos vegetales. Entonces, esa sangre había que derramarla. La grasa del animal, fíjense que estamos hablando de animales limpios ahora. Cualquier animal limpio que se sacrificaba en el templo, había que quitarle toda la grasa. Y esa grasa se quemaba en el altar de los sacrificios, ¿okay? Que quedaba frente a la entrada del templo, ¿verdad? Y antes del templo, del santuario. Entonces, había que hacer eso. ¿Y qué se hacía con el resto del animal? Pues el resto del animal se podía comer, ¿verdad? Solamente se quemaban sobre el altar de los sacrificios aquellos sacrificios que se llamaban olamim, o sea, un olá, que se traduce más o menos a través del griego, se traduce un holocausto. Los holocaustos eran sacrificios que había que quemar todo el animal encima del altar de los sacrificios, ¿verdad? Pero eso no aplicaba a sacrificios shelamim, ¿okay? Solamente los sacrificios olamim se quemaban sobre el altar. Tenga esto claro. Los sacrificios shelamim no se quemaban sobre el altar, se comían. Se lo comía la misma gente que lo llevaba a sacrificar, y también los sacerdotes o levitas participaban de ese animal. O sea, hay otros mandamientos específicos en los que indica qué partes del animal se le podían dar al sacerdote,
para que él comiera de este, ¿verdad? Este, y así pues mantenían el sacerdocio, además de los diezmos y las ofrendas, el sacerdocio, o sea, los levitas en general y los sacerdotes en específico, se mantenían, digamos, y mantenían sus familias también. Entonces, que quería cerrar con esa aclaración de esos dos tipos de ofrenda. Había varios otros tipos de ofrenda, pero esas dos son los principales. Los sacrificios olamim, un olá, quiere decir un sacrificio completo, un holocausto, esos se quemaban sobre el altar. Los sacrificios shelamim, esos no se quemaban sobre el altar, solamente se derramaba su sangre, se le quitaba la grasa y se quemaba en el altar, y el animal, el resto del animal se podía comer, se podía consumir, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo de esto es los sacrificios de Pesaj, ¿ok? Los dos sacrificios principales de Pesaj, porque habían varios, pero los dos sacrificios principales de Pesaj eran el Corbán Pesaj y el Corbán Hagigah. Bueno, pues esos dos sacrificios de cordero o de cabro eran sacrificios shelamim. Eso quiere decir que no se podían quemar en el altar. Eran sacrificios de animales que el mismo oferente comía de esa carne, y también el sacerdote en algunos casos. ¿Ok? Hasta aquí entonces llega la parte, esta clase primera de hoy, ¿verdad? Relativa a los 613 mandamientos. Obviamente hay mucho más, ¿verdad? Vamos por el 371 y son 613. Pero hasta aquí vamos a llegar hoy. No pretendo seguir todo el tiempo, ¿verdad? Con esto, sino que vamos a variar ahora para entrar a otra clase. ¿Ok? Así que el resto de la siguiente sección, más bien, que tiene que ver con los Kohanim, los sacerdotes y los levitas, la presentaremos en la próxima semana. Con esto llegamos al final del primer tema de hoy. Recuerde que para comunicarse con nosotros puede escribirnos a la dirección que tenemos acá en la pizarra, ayin@gmx.com. Les invitamos a sintonizarnos nuevamente la próxima semana a la misma hora de hoy. Y hasta entonces, en términos de esta grabación, nos despedimos deseándoles que la paz del Todopoderoso esté con todos ustedes. Shalom. Pero ahora continuamos próximamente después del interludio musical con la siguiente clase.